Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otro culto de capilla. Y estamos muy agradecidos con Dios porque estamos aquí y pues es tiempo de que demos inicio, así que vamos a orar. Padre bueno, estamos muy agradecidos contigo por este día. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de utilizar estas herramientas para poder estar escuchando tu palabra, para poder estudiar. Gracias te damos, Señor, porque podemos seguir capacitándonos y te pedimos que en esta tarde tú obres en nuestros corazones, que prestemos atención y aprendamos humildemente lo que tú tienes que enseñarnos, Señor. Usa a nuestro hermano que va a predicar, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría preguntar si se encuentra Pau para que realice la lectura. Sí. Ok. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, del 11 al 16. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, Pau. Y así le damos el lugar a nuestro hermano predicador. Gracias, Manjulit. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, pues Dios nos bendiga. Y pues en esta ocasión vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y pues agradecerle primeramente a Dios y al hermano que también tuvo a bien considerarme para poder predicar en esta ocasión y traer el mensaje de la palabra de Dios. Pues acabamos de hacer una lectura bíblica, hermanos, ya conocida por muchos de nosotros, y me gustaría, a manera de introducción, recordar que pues la palabra de Dios nos enseña, nos muestra que el apóstol Pablo estuvo muchas ocasiones encarcelado y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, también fue soltado en muchas ocasiones. Sin embargo, no debemos de olvidar que en esas ocasiones en que el apóstol Pablo estuvo encarcelado, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de escribir, de hacer pública la palabra de Dios, y pues como nosotros sabemos, él escribió la primera carta y la segunda carta a Timoteo y también la carta a Tito. Estas tres cartas específicamente pues tienen un toque muy especial acerca de el pastoreo, y yo diría el pastoreo integral que le está delegando el apóstol Pablo a Timoteo, en este caso a la iglesia de Éfeso. Entonces, pues bien sabemos que nosotros tenemos en este momento este mismo reto, mis amados hermanos, el reto de estar en confinamiento, el reto de estar en la sana distancia, pero también tenemos el reto, como dijo el apóstol Pablo, que la palabra de Dios no permanezca encerrada, que la palabra de Dios no permanezca encerrada en donde nosotros estamos. Pues algunos de nosotros estamos en las instalaciones del seminario, algunos de ustedes están también en sus casas con sus familias, pero sin lugar a dudas enfrentamos el mismo reto de innovarnos, el reto de salir adelante, de hacer pública la palabra de Dios para que no permanezca esclavizada en donde nosotros estamos. Entonces tenemos nosotros también esta oportunidad y este desafío, como es el tema de esta ocasión. Así es de que, pues he titulado el mensaje de esta ocasión, ¿cómo desarrollar tu ministerio en medio de la pandemia? Y hemos leído entonces en nuestra cita bíblica, pero solamente vamos a enfocarnos en el versículo número
13, ahí en Primera Timoteo, capítulo 13. Y notemos cómo comienza el apóstol Pablo, bueno, en este versículo, dice, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura, las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Estos tres aspectos fundamentales en el ministerio pastoral. Entonces, en este pasaje de la palabra de Dios, mis amados hermanos, encontramos tres imperativos que nos ayudarán a nosotros a enfrentar precisamente este desafío de desarrollar nuestro ministerio en medio de la pandemia. Y sin más preámbulos, hermanos, entonces pasamos ahí a leer estos desafíos. El apóstol Pablo dice al inicio de este texto, entre tanto que llego, ocúpate. Entre tanto que llego, ocúpate. Es decir, el apóstol Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de que desarrolle con eficacia el ministerio pastoral en relación al cuidado de protección que debe realizar hacia la iglesia, aunque estamos a sana distancia y aunque estamos en alguna manera en confinamiento, el llamado también es para nosotros, para atender con eficacia el ministerio pastoral. Ese es el reto, mis amados hermanos. Entonces tenemos que recordar estos requisitos que el apóstol Pablo le está subrayando en este texto al joven y pastor Timoteo. Por eso le dice, entre tanto que llego. Mis amados hermanos, entre tanto que el Señor Jesucristo viene, es necesario que nos ocupemos de nuestro ministerio. No importando si estamos en confinamiento o no. No importando si tenemos que guardar la sana distancia, tenemos que seguir pastoreando a la grey, seguir pastoreando a la iglesia y a todo el que lo necesite, aunque no fuera de nuestra congregación. Entonces, en primer lugar, mis amados hermanos, encontramos el primer imperativo. Dedícate a la lectura de las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 5, leemos esto. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin temor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tenemos que dedicarnos, mis amados hermanos, al ministerio? ¿Por qué tenemos que dedicarnos a la lectura de las Sagradas Escrituras? Porque habrá hombres, mis amados hermanos, que se entremeterán a las casas. De ahí la importancia. De ahí, mis amados hermanos, que tenemos que seguir pastoreando a nuestra iglesia, a la congregación, a la iglesia del Señor, aunque sea en medio de la sana distancia, aunque sea en medio del confinamiento. Ese es el reto, mis amados hermanos, para el ministerio pastoral en tiempos de COVID. También dice la palabra de Dios, porque te pueden hacer sabio para la salvación. Y lo vamos a ver un poco más adelante también en cuanto a eso. En la segunda carta a Timoteo, también ahí mismo, mis amados hermanos, versículo 13, capítulo 3, versículo 15 dice, y que desde la niñez, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, esa es la predicación. Ese es el exhorto para cada uno de nosotros como predicadores, como pastores, seguir preparándonos en las Sagradas Escrituras y seguir compartiendo las Sagradas Escrituras cada vez que enviamos un WhatsApp, cada vez que tenemos una predicación en línea, seguir compartiendo siempre las Sagradas Escrituras. También, mis amados hermanos, porque ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y subrayo esta parte porque siempre nosotros de alguna manera tenemos que voltear a ver siempre la palabra de Dios. En Efesios 2:20 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Perdón, no es el texto, lo estoy, equivoqué ahí el texto, sé que no es ese el texto. En Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo mismo. ¿De quién predicamos? De Jesucristo. Y de la palabra de Dios, la columna vertebral es precisamente el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque realmente el creyente, a través de la palabra de Dios y de la lectura que nosotros hacemos de la palabra de Dios, el creyente es reconfortado. Nosotros mismos somos confortados en medio de esta pandemia. Afortunadamente tenemos la palabra de Dios que siempre nos va a estar confortando, aún aquellos pastores que han sufrido el deceso de algunos miembros de su congregación por causa del COVID, y algunos no, pero la palabra de Dios nos va a ayudar por esto. Entonces, por eso estamos pensando, mis amados hermanos, en poner atención a este imperativo que nos exhorta el apóstol Pablo. El segundo imperativo, mis amados hermanos, del apóstol Pablo a Timoteo, y también para nosotros a nuestros días, es dedícate a la exhortación con las Sagradas Escrituras. Dedícate a la exhortación con las Sagradas Escrituras. Y esto tiene varias connotaciones. Y esto, mis amados hermanos, tiene diferentes connotaciones, que es animar, alentar, confortar, fortalecer, consolar a los hermanos en todos los sentidos, mis amados hermanos. Cuando estamos pensando entonces en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos pensando también en un pastoreo integral, en un pastoreo que no conoce limitaciones. Estamos pensando en un pastoreo integral entonces. ¿Para qué? Para que pelees la buena batalla. Dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta la profecía que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que tú apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Entonces, mis amados, también para eso es que tenemos que exhortar con la palabra de Dios, para que peleemos, y no solos, sino a través de la palabra de Dios. Entonces, el pastoreo, mis amados hermanos, a cada creyente se le ha dado un don espiritual, un don por parte del Espíritu Santo, y sin lugar a dudas que este es un don que los pastores, sin lugar a dudas, debemos de Creo que probablemente su internet falló y lo sacó de la Pero de llamada. hecho se salieron muchos de Lazy, si no es que todos los que están en el plantel. Bueno, ya regresó el hermano Jorge. Épico. Pues
Vamos a cantar. ¿Ya es hora de cantar? Están Hubo las problemas chicas. con el internet aquí en Oaxaca. Se soltó la lluvia muy fuerte. Sí, apenas se volvió a conectar el internet. Ahí voy. Entonces, ¿creen que también el hermano Rogelio se esté conectando? Sí, yo creo que ahorita se conecta. Ya regresó. Amén, hermanos. Seguimos, ok. Entonces, también, hermanos, ¿por qué dedicarnos a la exhortación de las Sagradas Escrituras? Porque para que vuestro amor, dice el apóstol Pablo, para que vuestro amor abunde aún más y más. En Filipenses capítulo 1, del 9 al 11, dice, y esto te pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Jesucristo. Amén. Entonces estamos viendo estos imperativos que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Y número 3, mis amados hermanos, dedícate a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Esto es instruir, adiestrar, proclamar, ministrar. La enseñanza, mis amados hermanos, es un elemento esencial en el ministerio. La enseñanza es un elemento esencial en todas las extensiones del ministerio que efectuemos. ¿Por qué? Porque es la tarea de todo ministro, porque es la tarea del ministerio. En Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4, dice, y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y la palabra. También en 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, dice, y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiración. Otra vez no se escucha, ¿verdad? ¿O Volvió ustedes escuchan? a pasar. Creí que era yo. Pues, Por la lluvia, es que está lloviendo muy fuerte por acá. ok. Pues una lluvia de textos, ¿no? Esgrima, ¿no? ¿Cantamos? Yo creo que podríamos cantar. Las chicas que están encargadas de la alabanza esta semana, pues son Lari y Yere, entonces también se fueron. Es lo que estaba buscando, ver dónde estaban, pero pues también están allá. Entonces, ¿alguno, hermano Saúl, tienes guitarra, o Elías o algún chico guitarrista que quiera? Mientras los esperamos, Ya yo va creo que Saúl.
Lalo Esperón quiere, no sé, dijo yo, creo. Saúl, échate una, pero en griego. Igual, Manju, podrías compartir pantalla con un canto y te seguir. Sí, estoy buscando ¿Me también. escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, creo que saben todos, cantamos La Roca Fiel. Es Jesús, la roca fiel, que está con Dios, y me está, te confiaré. Es Jesús, la roca fiel, que está con Dios, y me está, mi alma siempre a él, te confiaré. Del amor de Jesús, ¿quién podrá acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús, la roca fiel, que tanto me está él, mi alma siempre a él, te confiaré. Es Jesús, la roca fiel, que tanto me está él, mi alma siempre a él, te confiaré. Nos podrá separar del amor de Jesús. ¿Quién podrá acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Amén. Quedan 7 minutos. Hermano Rogelio ya había terminado su punto. Pues nada más vamos a concluir, mis amados hermanos. Recapitulemos entonces. En este mensaje de la palabra de Dios, pues hemos encontrado 3 imperativos que nos ayudarán a enfrentar con valentía los desafíos de la nueva normalidad en el ministerio. Amén. El primero es entonces, dedícate a la lectura de las Sagradas Escrituras. El segundo es, dedícate a la exhortación con las Sagradas Escrituras. Y el número 3, dedícate a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Pues que Dios fructifique, mis amados hermanos, el ministerio que ha puesto en nuestras manos y enfoquémonos en su palabra y en el poder de sus fuerzas. Que Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano, por, a pesar de los nuevos desafíos que representa esto, poder cantar y el concluir, creo que se... Ah, no, sigue aquí. Yo creo que se fue de nuevo. Muchas gracias. Y pues, a menos que estén las chicas que están preparadas para la alabanza que estaba destinada para este momento, si están, podemos cantar. En caso de no ser así, pues podemos nosotros, si hay algún anuncio o peticiones, podemos orar por ellas.
regresan.